Muy bien, Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de de Gemara. Hoy estamos estudiando Daf Yomi, estamos estudiando la página 153 Bezrat Hashem, comenzando el capítulo 24, último capítulo de nuestro tratado, y con motivo de ello hemos elegido un marco un poquito especial, es el parque de la Nana. Y espero que se escuche bien y que quede todo bien. Vamos a comenzar entonces en la página, sí, último capítulo, señoría. Ahí vamos, ahí vamos. El lunes próximo, como dijimos, desde Data Hashem haremos Kiyum del tratado a las 9 de la noche en Israel. En lugar del Shiur de Rambam, haremos un Kiyum Masejet y a lo mejor organizamos algo para que se haga una pequeña estudia en el Bet Midrash con 10 hombres para poder decir Khalid. Todavía no lo he hablado, estamos pensando en ello. Muy bien. Vamos a comenzar entonces en la página 153, donde nos quedamos ayer, que estuvimos viendo todo el tema que tenía que ver con el SPED y con lo que ocurría cuando la persona dejaba este mundo y se encaminaba a lo que se llama el Olam Abba. Entonces viene así, dice, vinieron a preguntar a Rabbi Elazar Merab, le preguntó Rabbi Elazar a Rab, perdón, ahí está mejor. Le preguntó Rabbi Elazar a Rab, Ezeu ben Olam Abba, ¿quién es aquel que tiene el mérito de... No, perdón un segundo. ¿Quién es aquel que tiene el mérito de tener parte en su mundo venidero? Amarle le respondió, Ve ozneja tishmana davar meajareja lemor, ze haderech lejubo, kita aminu, veji tismeilu. Es decir, cuando tú escuches que en el camino que se está haciendo lo que es que se lleva el ataúd hacia el lugar donde se va a enterrar, y escuches de detrás la gente que está hablando, diciendo, esta persona vivió como se debe, ¿sí? Entonces puedes estar seguro de que se tiene una parte en el mundo venidero. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina dice, Kol Shedar Rabotenu, no Jaemenu. Es decir, todo aquel que sigue la opinión de los sabios y que eso hace que los sabios estén tranquilos con él, esa es una persona que tiene el mérito de tener el Olam Abba. Y nos dice otro versículo, dice el versículo entero, Adam el beto lamo, cuando la persona va y retorna a su mundo, es decir, que la persona fallece, Vesabebu bashuk asofdim, es decir, que van a dar vueltas por el mercado aquellos que van a dar su discurso fúnebre. Bene Gelila hambre, las personas del Galil decían, sí, hace de barim ifne mitateja, es decir, explican el versículo, las personas del Galil explicaban este versículo y decían, haz lo que tengas que hacer antes de morir, ¿sí? Para que te recuerden en tu esped. Bene Yehudá, hambre, las personas de Yehudá decían, es decir, los del norte, los del Galil decían así, los de Yehudá decían, haced de barim leajar mitateja, es decir, las cosas para que te recuerden después de tu muerte. Y así dice la Gemara, perdón, y dice la Gemara, velo pligue, y ambas no están en discrepancia, ¿sí? Entre las personas del norte de Israel y las de Yehuda. Ela, ¿cómo se entiende? Marquiatre u marquiatre, es decir, las personas del Galil hacían el esped delante de la mitad del ataúd, y las personas de Yehudá hacían el esped después de que fuese enterrada la persona. Muy bien. Tanu Rabanan, enseñó a nuestros sabios en una vereita. Rabbi Eliezer, me dice Rabbi Eliezer, Shuv yomechad livne mitateja. Hazte Shuvah, retorna al buen camino un día antes de que mueras. Salud al Mirab, es Rabbi Eliezer. Le preguntaron sus alumnos a Rabbi Eliezer. Vejiadam Yodea es de Uyom Yamut. ¿Y acaso una persona puede saber qué día va a morir? ¿Sí? Amar Lahem, les respondió Rabbi Eliezer, Vekol Sheken, con más razón. Puesto que no sabes qué día vas a morir, Shuv Hayom Shema Yamut Mahar. Hazte Shuvah hoy, no vaya a ser que mueras mañana. Benimzako Yamad Bishuvah. Y entonces, si tienes este razonamiento, ¿qué va a pasar? Que todos los días vas a estar preocupado de hacer Teshuvah. Y así vas a vivir siempre en un estado de Teshuvah.
Beaf, e incluso Shlomo Amad, así dijo el rey Shlomo, Bejochmató con su sabiduría, Bejol Ed y Yu, Begadeja Levanim, Beshemen Rosheja al Yexar, que siempre tus ropas estén blancas y que nunca te falte aceite en tu cabello, es decir, el aceite que se ponían para ungirse el pelo y tenerlo, peinarse, por así decirlo. Es decir, siempre tu alma que esté pura y limpia de pecados. Y así dice Rabban Yohanan Ben Zakkai, trae un mashal, una fábula, una historia que viene a ejemplificar esto que dijo. Mashal de Melech es como un rey, Shezimene Dabadable Seuda, les invitó a sus servidores a una seuda, a una comida, Velo Kabbalah Emzman, y no les dijo cuándo iba a ser la seuda. Pikrim Shebahem, Kishetu et Atzman, Veyashevu al Petach Bet Amelech. Los sabios, los inteligentes, ¿qué hicieron? Se prepararon inmediatamente y se sentaron a esperar, vestidos bien y preparados para el banquete, en la puerta del rey. Amru, Klum, Haser, Lebet Amelech. Dice, ¿por qué? Porque la ciudad es inminente, en la casa del rey no falta nada. Cuando el rey quiere hacer una comida, la hace cuando quiere inmediatamente, no tiene que esperar a que traigan este producto y este otro. Entonces seguro que va a ser inminente. Nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Tipshim Shebahem, pero los tontos, al-Hule Melachtan, se fueron a hacer sus labores. Amru, Klum Yesh Seudah Velo Torah, dice, ¿acaso es posible preparar un banquete sin que haya una preparación y un tiempo y todo? Entonces seguro que se van a tener que preparar y hacer va a llevar tiempo todo eso. Y por eso tenemos tiempo de hacer nuestro trabajo y después de irnos a preparar. Pitom, repentinamente el rey convocó a sus siervos para la seuda. Los que habían sido listos entraron preparados y bien vestidos y listos. Pero los tontos entraron estando sucios. El rey estuvo muy contento con esos inteligentes que se habían preparado. De Kaas Likrat Tipshim, y se enfadó con los tontos. Amar dijo, Halalu, Shekishetu et Atzman, la Seuda, Yeshevu Veyochelu Veyishtu. Estos que se prepararon, que vengan y se sienten y coman y beban. Halalu, Shelokishetu, Atzman, la Seuda, Yamdu Veiru. Pero aquellos que no se prepararon para la Seuda, que se queden de pie y que vean cómo los otros comen. Y entonces dice, este es el ejemplo del Olam Haba. Es decir, los tzadikim que se prepararon toda su vida para el Olam Haba, se van a sentar a comer en la mesa del rey. Pero aquellos que no se prepararon van a ver cómo es el Olam Haba y no van a poder disfrutar de esa comida. Dice Hatanosh Rabbi Meir, el yerno de Rabbi Meir, Mishun Rabbi Meir Amar, el nombre de Rabbi Meir dijo, ¿sí? Dice, bueno, si los reshaim a fin de cuentas están de pie en el Olam Haba, Afen Irim que Meshamshin, ven la embusha. Es decir, va a parecer simplemente que están ahí como siendo los servidores, los camareros. En realidad no es un desprecio para ellos. Ela, elu, beelu, yoshvin. Pero entonces así explica el yerno de Rabbi Meir. En realidad, tanto unos como otros se van a sentar en la mesa del rey. Halalu ochlim, halalu re'ivim. Unos van a comer y otros van a tener hambre. Halalu shotim, halalu tzemeim. Unos van a beber y otros van a tener sed. Sheneemar, como dice, Koamar Hashem, Ine abadai yochelu ve'atem tir'abu, Ine abadai ishtu ve'atem titzmau. Así dice el versículo. Que aquí, un versículo de Yeshayá. Es decir, dice el versículo, y aquí que dice Hashem, que mis siervos van a comer y vosotros vais a pasar hambre, y mis siervos van a beber y vosotros vais a tener sed. Sigue el versículo diciendo, Ine abadai yaronu, mituv lev, ve'atem titzaku, mikev lev. Mis siervos van a cantar y deleitarse de lo alegre que está su corazón, y vosotros vais a gritar del dolor que tendréis en el corazón. Otra explicación. Bejol ed y yube gareja levanim. En todo momento dijimos que tu ropa esté blanca. Elu tzitzit. Se refiere al tzitzit. Veshemen al rosheja al yaxar, y que nunca falte el aceite de tu cabeza. Elu tefilim shebarrosh. Y así nos dice Rashi. Sheem shem mi shemen tov. Porque el tefilim es el nombre
preferible que el buen aceite, como dice el rey Shlomo. Dichtiv, esto que está escrito, Verdaú Kolamea Aretz, Kishem Hashem Nikra Aleja. Cuando vean los pueblos que llevas el tefilín, ahí van a entender que el nombre de Hashem es llamado en ti. Y así explica Rabbi Eliezer Agadol. Este versículo hace referencia a los tefilim de la cabeza. Adran Alach Shoel, Adran Alach Shoel, Adran Alach Pérez Shoel. Volveremos a ti, capítulo Shoel. Con esto concluimos el capítulo 23 y comenzamos Bezrat Hashem y Beshaat Tová, el capítulo 24, que es el último capítulo de nuestra Masejet. Nos dice la Mishnah: Mishe Echshich Baderech Noten Kiso Lenochri, Veimeni Monochri Menijo al Hamor. הגיע לחצר החיצונה, נוטל את הכלים הניטלים בשבת, ושאינם ניטלים בשבת, מתיר החבלים, והסכין נופלין מעליהם. Muy bien, nos está hablando la Mishnah de una circunstancia en la cual una persona va caminando viernes, antes de Shabbat, y de repente se le empieza a oscurecer el día, se da cuenta que está llegando la hora de Shabbat, y tiene cosas con él. Entonces, una persona que le ocurrió que se le hizo de noche en el camino el viernes y tiene su monedero, su quisó, ¿sí? Se lo puede dar a un no judío que está con él. Bien, a pesar de que el no judío lo va a estar transportando. Y si no tiene un no judío junto con él, que lo ponga sobre su asno. ¿Sí? Y dice, pero cuando llegue al patio exterior, es decir, a la primera casa que hay en la ciudad, que ya es el primer lugar que está vigilado, notel etakelim anitalim be Shabbat. Entonces ahí puede sacar los utensilios, que son utensilios que sí se pueden llevar en Shabbat, que no son mukse, y los que no puede llevar en Shabbat, entonces lo que hace es soltar las cuerdas del que lo amarran al burro, perdón, soltar las cuerdas que lo están amarrando al burro, y he perdido el micro en algún lugar entre, creo que se escucha bien. Y los objetos van a caer por sí solos. ¿De acuerdo? Entonces ese sería lo que nos dice la Mishnah. Pregunta la Gemara y dice, Maitama, Sharule Rabanan le meta Kise le nochri. Es decir, ¿por qué los sabios vinieron a permitir que la persona le dé su monedero a un no judío? ¿Acaso el no judío es su enviado para llevar este monedero? Entonces va a estar transportando para él. Responde la Gemara y dice, Kim Leu Rabanan, los sabios entendieron, Den Adam Ma'amid Atzmo al Mamono, que la persona, ¿sí? No va a estar tranquilo cuando es un tema de su dinero y de miedo. Ate le atuye, perdón, y lo sharetle, ate le atuye arba amot bereshut rabim. Es decir, como la persona, para él su dinero es algo muy importante porque se esforzó mucho para conseguirlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que llegado el momento, la circunstancia, va a tener, como dirían en Colombia, pena de dejarlo ahí en el lugar, y al final va a venir a transportar 4 amot en el dominio público y va a estar transgrediendo una prohibición de la Torah. Entonces, Amar Raba, dijo Raba, Davka quiso. Esto fue dicho justamente hablando del monedero, ¿sí? Eso es lo que permitieron dárselo al no judío. ¿Por qué? Porque es su dinero, que la persona se esforzó para conseguirlo. Pero no, si no permitiesen eso, él vendría a transgredir la prohibición de transportar en el dominio público. Abal metzialo, pero algo que la persona se encontró, que no es algo que él se esforzó para adquirir, sino que se lo encontró en el camino. Eso no permitieron que se lo dé al no judío. Y pregunta a Gamara Pshita, dice, esto es evidente. Kisotnan, está enseñado en la Mishnah, Kisó, su monedero. Bien, es decir, el lenguaje de la Mishnah viene a ser exacto. Mao de tema, entonces, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Huadin, afilu metzia, del hecho de que pone quiso, su monedero, yo podría pensar que es la misma ley para algo que él encontró. Vejai de Katane, y aquello que escribió la Mishnah, quiso, su monedero, Orja de Milta Katane, es decir, lo escribió la Mishnah porque es la manera habitual. Lo habitual es que la persona lleve
el monedero, pero también podría pensar que incluso algo que la persona se encontró. Por eso nos dice Kamash Malan, por eso viene la Mishnah a enseñarnos que no es así, que únicamente el monedero es lo que le puede dar al no judío y no algo que se encontró la persona. Pero amarán, y no dijimos esto de que está prohibido darle una metzia, un objeto que se encontró a un no judío, ela de lo atelide, es decir, cuando todavía no adquirió ese objeto, es decir, que no lo levantó para adquirirlo. Abalatelide, pero si ya adquirió ese objeto, marquiatre u marquiatre, perdón, que quise dame. Pero si ya adquirió el objeto, entonces ese objeto que se encontró y que ya lo adquirió levantándolo, entonces se considera es igual que el monedero y estaría permitido dárselo a un no judío. Y caramba, hay quienes dicen, Bae Raba, es decir, vino a preguntar Raba, Metzia Habale Yadomau, un objeto que se encontró que vino a la mano de la persona. ¿Cuál sería la ley con respecto a dárselo a un no judío? Que van de Atalide, que quise dame, puesto que ya lo adquirió, lo levantó y lo hizo suyo, se considera como su monedero y estaría permitido. O Dilma, o a lo mejor que van de Lotarajba, puesto que no se esforzó para adquirirlo, es algo que encontró. Entonces, lo que quise dame no se compara con el monedero. La conclusión de esto es Teiku. Dijimos que hay veces en la Gemara que no se llega a una conclusión porque ambas posturas tienen suficiente peso y quedan pendientes de que Tishbi y Etares Kushiot Ubeayot, que venga Eliyahu Naví para respondernos a todas estas dudas y a todos estos problemas planteados. Así que hasta mañana que viene Eliyahu Naví no podremos saberlo y ya ahí nos empezarán a explicar. Muy bien, dice, seguimos con la siguiente ley de la Mishnah y explica la Gemara y dice, Eni monoji. Dice, si no había con él un no judío y tenía solamente el burro al lado, dijo, Medallé que te quemará. Viene a analizar la Gemara las palabras. Tama, de Eni monoji. El motivo por el cual no hay un nohri es por lo que está permitido ponerlo sobre el asno. ¿Sí? Únicamente porque no hay un nohri. Hayeshimo nohri, pero si hay un nohri, si hay un no judío junto con él, de nohri yehible, tiene que dárselo al nohri y no ponerlo sobre el asno. Y pregunta la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Hamor, atametzuve, al shevitato. Nohri y atametzuve al shevitato. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el burro, tú estás obligado a hacerlo descansar en Shabbat, porque es tu animal. Dice la Torah, no te vas a hacer con melajá, atobin joviteja, beabdeja mateja, ubehemteja. También tu animal tiene que descansar en Shabbat. Entonces, sobre el burro tú tienes la obligación de hacerlo descansar, pero sobre el no judío tú no tienes la obligación de hacerlo descansar. Dice la Gemara, si la persona estaba junto con el jamor, es decir, esta persona está y hay con él un jamor y un jeresh, un shoté o un katán. ¿Qué habíamos dicho que era esto? Esto era todo lo que la Mishnah considera personas que no tienen da'at, que no tienen entendimiento, y entonces están exentos de algunas mitzvot. Entonces dice un jeresh, un sordomudo, un shoté, un demente, un niño pequeño que todavía no llegó al cumplimiento de las mitzvot. A hamor manachle. En caso de que hayan estos tres, cualquiera de ellos, o el burro, tiene que ponerlo sobre el burro. Lejeres o tebecatán lo yahible. Pero al sordomudo, al demente o al pequeño no se le tiene que poner el monedero. Y explica la Gemara y dice, Maitama, ¿cuál es el motivo? Hane, Adam, Ha y Labadam. Es decir, ellos, a pesar de que no tienen da'at, son personas. Y el burro, ¿sí? No es una persona, es un animal. Entonces, Veimayu, y si había con él únicamente Jerez de Shoté, un sordomudo o un demente, ¿a quién le tendría que dar ese monedero? Entonces le Shoté, que se lo dé al demente y no al sordomudo. Que van, ¿por qué? Porque el Shoté en lo da'at klal, el demente no tiene ningún tipo de entendimiento, pero el Jerez, el sordomudo, sí que tiene un da'at, tiene un entendimiento que está un poco reducido. Dime yo y Mo, y si estaban con él Shoté Bekatán, un demente y un niño pequeño,
Yiten quiso le shote, velo le catán, que se lo dé al demente y no al niño pequeño. Entonces la Gemara viene a preguntar, dice, Ibayeleu, Jeresh Bekatán, ¿sí? Si estaban con él un demente y un sordo mudo y un niño pequeño, ¿y cuál sería la ley? ¿A quién habría que darle ese monedero? Responde la Gemara y dice, Aliba de Rabbi Eliezer, Lotiba Elach. Según la opinión de Rabbi Eliezer, no hay lugar a la duda. De Tania, pues Rabbi Ishak Omer, Mishum Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Ishak en nombre de Rabbi Eliezer, Terumat Jeresh, es decir, la donación que hace un sordomudo, perdón, es decir, aquella parte que el sordomudo separa de su cosecha, Lote Tzele Julín no sale a ser profano, mi peneshu usa fek. ¿Por qué? Porque estamos en una duda. Dice esa terumá, esa parte que separó de la cosecha para santificarla, no sabemos si realmente vale o no vale. Y como hay un safek terumá, es decir, tenemos dudas de si tiene santidad o no, está prohibido dársela a alguien que no sea Cohen. Kitty Baelach, entonces, ¿dónde estaría la pregunta? Es decir, para Rabbi Eliezer no hay duda de que ahí tenemos un safek sobre el Jeresh, y por eso, entre el Jeresh y el Catán, habría que dárselo al Catán, porque el Jeresh tiene un Da'at, o un safek de Da'at. Kitty Baelach, ¿dónde estaría la pregunta? Aliba de Rabanán, según la opinión de los sabios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Ditnan, se enseñó en el Tratado de Terumot, Hamisha lo yitromu. 5 son las personas que no pueden separar terumá. Vim tarmú, y si hicieron terumá, en terumatán terumá. Aquello que ellos separaron no se considera terumá. Veluen, ¿y cuáles son? Jeresh, shote bekatán, es decir, el sordomudo, el demente y el niño pequeño. Veatorem, y aquella persona que viene a donar, separando de su cosecha las frutas, lo que no son suyas, es decir, si no pide permiso, está robando esas frutas. Benojri, o un no judío que separa ese diezmo de un yehudí. Incluso que el yehudí le dio permiso. En terumató terumá. Entonces, estos casos, aquello que separaron como terumá, no tiene santidad de terumá. Ahora dice Mai. Entonces, ¿a quién le tendría que dar ese monedero? Le Jeresh Yehible. Según esta opinión, se lo tendría que dar al Jeresh, al sordomudo, y no al niño pequeño. ¿Sí? De Catán ate lichlal da'at. Porque el niño pequeño va a llegar un momento en el que sí tenga da'at. O Dilma, o a lo mejor, le Catán Yehible. A lo mejor se lo tiene que dar al niño pequeño. De Jeresh ate le agilufe begadol piqueach. ¿Por qué? Porque el sordomudo, ¿sí? Parece como una persona adulta que tiene edad. Entonces la gente se va a equivocar y va a pensar que es un gadol y no va a pensar que es un jeresh. Y entonces va a pensar que está transportando en Shabbat. Y que de hambre le jeresh y ahible. Hay quienes dicen que se lo tiene que dar al sordo mudo. Y que de hambre le catan y ahible. Y hay quienes dicen que se lo tiene que dar al niño pequeño. Perdón, veo que hay un chat. Este ya lo leí. Muy bien. Entonces esa sería la discusión, ¿sí? Y vemos que no llegamos a una conclusión en particular. Quedan las dos opiniones en pie. Ahora dice, pregunta la cámara, dice, el Sham lo nohri, si no había con él ningún no judío, velo jamor, ni ningún burro, velo Jerez, velo Shoté, velo Catán, ni tampoco había un sordomudo, o un demente, o un niño pequeño. May, entonces, ¿qué va a hacer esta persona con su monedero? Dice la Gemara, Amar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak, Oda Jerez Haitá, velo Ratuja Jamim Legalota. Es decir, hay otra forma de hacer, pero los sabios no quisieron desvelarla en la Mishnah. Entonces explica la Gemara y dice, May Oda Jerez Haitá. ¿Qué es esa otra forma que había? Molijó pajot me arbamot, que lo lleve caminando a cada vez menos de 4 amot.
es decir, menos de 2 metros, camina 1,5 metros, se para, camina 1,5 metros, se para, camina 1,5 metros, se para. De esta forma no va a estar transportando un objeto 4 amot en el dominio público. Te pregunta la Gemara y dice, Emailo Ratuja Jamim Legalota. Entonces, ¿por qué los sabios no quisieron ponerla en la Mishnah y explicarla? Mishum, Kebo de Elohim, Aster Dabar, Ujbod Melahim, Hakor Dabar. Es decir, por aquello que dice el versículo, que para el honor de Hashem puedes ocultar cosas, es decir, no enseñes cosas para que no se venga a profanar el honor del Shamaim, pero para algo que tiene que ver con el honor de las personas, incluso de los reyes, de alguien muy rico, ¿sí? O de alguien con mucho honor, ahí tienes que ser muy meticuloso y verificar bien todas las cosas, ¿sí? Muy bien. Entonces dice, por eso, ¿para qué? Pregunta de Gemara, Veaja, Maikebo de Loquim, Ika, ¿dónde está aquí el honor de Hashem? Dice, Dilma atele atuye arbamos del shutarabim. Porque si yo vengo a permitir que la gente vaya desplazando un objeto de a poquito menos de 4 amot cada vez, al final la gente va a venir a desplazar más de 4 amot y va a transgredir la prohibición de la Torah. Seguimos, y dice, Tanya Rabbi Elazar Eliezer Omer. Así se enseñó que dijo Rabbi Eliezer, Bobayom, en ese día, ¿sí? Si os acordáis, era el día en el que subieron al altillo de Hananiah ben Hizquiyá, ¿sí? Donde habíamos dicho que hubo 18 decretos que fueron como Bechamay y no como Betilel. Lo habíamos estudiado en los primeros capítulos de nuestro tratado. Bien, y ahí decretaron 18 Gezerot, 18 decretos. Entonces dice Rabbi Eliezer, en ese día, Gadshu Sea, ¿qué es lo que hicieron? Es decir, rebosaron la medida de la SEA, es decir, que hicieron algo bueno. ¿Por qué? Porque esa SEA, una SEA es una medida. ¿Sí? La medida puede ser una medida que está un poquito por debajo de la medida, que puede estar exactamente a la misma medida, o rebosar un poquito de esa medida. Bien, entonces dice, ahí que hicieron un seyag la Torah, hicieron una barrera a la Torah, de una manera muy bien hecha, perdón, el viento me está. Esos son los inconvenientes del directo en el campo. Hicieron una barrera para evitar que la gente se equivoque. Como una persona que llena un recipiente con una CA que rebosa un poquito. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua por su parte dice, Boba Yom, Majakusea. En ese día, ahora me pica la nariz, en ese día, ¿qué hicieron? Redujeron la SEA. ¿Qué quiere decir? Como que lo está presentando como que no fue algo bueno. ¿Por qué? Porque dice, hicieron unos decretos que fueron muy estrictos y que el pueblo de Israel no iba a poder mantenerse sobre ellos. ¿Sí? Y a causa de ello, llegarían a transgredir las palabras de la Torah. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrar que la medida, que era la medida, la SEA, que vendría a ser lo que es la halajá, lo que Hashem nos pide que hagamos, entonces la gente vendría a deteriorarla y hacer un poquito menos. Y para eso nos trae un mashal, nos enseñan un ejemplo. Y dice así, mashal, un ejemplo para entender las palabras de Rabbi Eliezer, que dijo que lo que hicieron fue rebosar muy bien, ¿no? Que bien que hicieron así. De Malabar no ve, ¿a qué se asemeja esto? Le ocupa de una caja que está llena de frutos, sí. De kishuin vediluin, es decir, de calabacines y de calabazas. Adam noten le toja jardal, viene una persona y echa dentro mostaza. Entonces, la mostaza es más pequeña, es decir, granos de jardal, ¿verdad? Granos de mostaza. ¿Sí? Veime hazeket. Entonces, esta caja puede contener a los granos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una caja llena de cosas muy grandes y le echo cosas más pequeñitas por dentro, se puede meter entre los huecos. Entonces, de la misma manera, esto que hicieron los sabios fue llenar los huecos. ¿Sí? Ahora, Umashal, desde el otro punto de vista, para Rabbi Yoshua, que dijo que no hicieron, que lo que hicieron fue algo que no se pudo sostener. ¿A qué se asemeja esto? Le arriba, es decir, a una bandeja muy grande,
que está llena de miel. Bien. Venotenle tojar rimonim vegozim, y pone en esa bandeja granadas y nueces. ¿Qué es lo que pasa con esa bandeja? Que la miel empieza a rebosar, se sale. ¿Por qué? Porque esas frutas son más grandes y ocupan un volumen que antes estaba ocupado por la miel. Entonces dice, Vejimequia viene a echarlo, a rebosarlo, ¿sí? Y entonces también los jajamim, con sus decretos, provocaron que las personas vengan a transgredir prohibiciones de la Torah. Muy bien, Amar Mar, dijo Mar, en nuestra Mishnah, Eni Monochri, manejó a la jamor, que si la persona no tiene junto con él a un no judío a quien le pueda dar este monedero, que lo ponga sobre el jamor, que lo ponga sobre el burro, a ver si consigo que me ilumine un poquito mejor esto, porque la verdad es que ya esto se vuelve muy oscuro. Entonces, que lo ponga sobre el jamor, que lo ponga sobre el burro. Y entonces pregunta la Gemara y dice, Balome Jamer, dice, bueno, está muy bien, lo pone sobre el burro, pero la persona acaso no va a estar guiando el burro, ¿sí? Verajamana Amar, y la Torah dijo, Lota hace con melajá, que no harás ninguna labor, ni tú, ni tus hijos, ni tu animal. Es decir, que es aquí que prohibió la Torah de hacer cualquier labor a través de un animal. Y también lo que prohibió la Torah es cualquier labor que se hace por la unión, es decir, en sociedad, por así decirlo, ¿no? Como en una unión de las acciones entre un animal y una persona. Como por ejemplo, hacer caminar a un burro que está cargado. Pues, ¿cómo puede ser que permitieron de poner el monedero sobre el burro? Después la Gemara dice, Amar Rab Ada Baraba, dijo Rabada Baraba. La intención de la Mishnah es que pones sobre el burro cuando está caminando. ¿Por qué? Porque recordamos que la labor de transportar, de desplazar un objeto en un dominio, ¿sí?, público, 4 amot, es hacer dos acciones, akirá y anajá. Akirá es levantar el objeto, caminar 4 amot y posar el objeto. Entonces, mientras no haya hecho las dos partes de la acción, no se considera que hizo la acción. Entonces, si el burro ya está caminando, entonces no hizo la akirá del objeto. ¿Bien? Entonces, que si me aleje de ahí Efshar de lo Caima. Dice, pero esto está muy bien lo que tú dices, pero eso no se va a mantener. ¿Por qué? Porque acaso puede ser que el burro va a estar caminando, ¿sí? Y no se va a parar en algún momento. Leashtin Maim, Uleatil Gelalim, ¿acaso no se va a parar a orinar o a echar algún excremento? Y entonces en ese momento, Veika Akira, ahí cuando se vuelve a poner en marcha, se va a hacer la Akira, va a levantar el objeto de anajá, y también va a hacer anajá, se va a depositar el objeto. Entonces ahí estaría haciendo una labor junto con el burro. Después de la Gemara y dice que Shei me alejet manijó alea. Uxei omedet not lo emena. Bueno, pues entonces cuando el burro está caminando, lo pone el monedero sobre el burro, y cuando el burro se para, lo quita antes de que se pare. Dice Yaji, dice, bueno, si podemos ser tan meticulosos en esto y hacerlo de esta manera, afilo Javerón Nami, entonces también lo podría hacer con otra persona. Llama a un amigo y van y dice, ponte a caminar, y cuando está caminando le da el objeto, y mientras está caminando lo tiene. Y cuando el amigo se para, le quita el objeto, y así entre los dos no hacen ninguna labor completa. Amar Raspapa, dijo Raspapa, Kolshe Begufo. Perdón, se me ha ido el micro. Dice, Kolshe Begufo, hay una regla general respecto al Shabbat. Dice, todo aquella melajá, toda aquella labor que se hace con su cuerpo, es decir, que si lo hace la persona, él es Hayab Hatat, es decir, una labor que se transgrede a través de una acción que yo hago con mi cuerpo, ¿sí? Y por esa acción yo soy Hayab Hatat, tengo que tener una ofrenda delictiva. Si lo hice Beshogeg, y no Oseota, si la hace esa misma labor con su compañero, es decir, a medias entre los dos, ¿cómo quedó la halajá? Patura balasur, es decir, está exento por la Torah, pero lo prohibieron los sabios. Mejor Shejaveró, patura balasur, y toda aquella labor que hace la persona junto con su compañero, que está patur de la Torah, está exento de la ofrenda por la Torah, pero está prohibido por los sabios, Bajamoró mutar, a priori está permitido hacerlo así con su asno. Es decir, en este caso,
en este caso, compartir el cargar un objeto con su compañero estaría prohibido. ¿Por qué? Porque es patura balasur. Es verdad que no hace la melaja completa, pero los sabios lo prohibieron. Entonces, como a priori está prohibido hacerlo así con su compañero y es patura balasur, la regla dice que aquello que es patura balasur con otra persona, con un animal, está permitido a priori. Amar Rabada Baraba, dijo Rabada Baraba, Haitá Javira Tomunajat lo al que te fue. Esa persona tenía un objeto sobre sus hombros, su mochila, vamos a decir, ¿sí? Cuando todavía era de día el viernes. De Kiresh Yom, Alab, y de repente se le hizo Shabbat. Ratz Tachtea, esa persona puede correr con, la, con el objeto puesto en su espalda, hasta que llega a su casa. Y puesto que no se paró durante Shabbat, estuvo corriendo todo el camino, no se detuvo. Entonces no hizo Akira del jefe, no hizo levantamiento del objeto. Vedauka Ratz, y únicamente esto lo dijeron si corrió. Abal Kali, pero si iba caminando, sí, pasito a pasito, despacito, tranquilamente, lo prohibieron. Moaitama, ¿cuál es el motivo? Que van de letle, jequera, ¿por qué? Porque no se va a acordar. Es decir, si la persona va corriendo, va a decir, ¿por qué estoy corriendo? Va a decir, ah, claro, porque es Shabbat y llevo la carga, entonces no me puedo parar. Pero si va caminando poco a poco, no se va a dar cuenta de por qué lo está haciendo y entonces puede llegar a pararse y transgredir Shabbat. Adeleme va de aquí la banaja. Dice, puesto que si va caminando poco a poco, no tiene una forma de, no va a reconocer lo que está haciendo. Entonces puede llegar a pararse y hacer Akira y Anaja. Pregunta de Amra, sof, Kimata le vete, y Ashar de loca porta. Dice, bueno, está muy bien que corra, pero a fin de cuentas, cuando llega a su casa, no hay forma de que llegando a la casa se pare un poco, ¿sí? Dice, Bekameayel, y entonces va a darse cuenta ahí que va a entrar en el Reshuta Rabim, desde el Reshuta Yahid, perdón, va a ir del Reshuta Yahid a Reshuta va a ir de la calle de Reshuta Rabim a Reshuta Yahid, al dominio privado, y ahí va a hacer Akira y Anajá. Entonces responde la Gemara y dice, Desarikle que le ajaría. Entonces, en realidad, ¿cómo es la cosa? Que esto está permitido únicamente cuando él va a tirar el objeto dentro de su casa, haciendo un shinui, es decir, cambiando la forma habitual, como por ejemplo, ¿sí? Que lo hace caer de su hombro hacia atrás. Entonces, de esa manera, no está haciendo la melajá prohibida de una manera habitual, y entonces eso es lo que están diciendo los sabios que estaría permitido hacer. Es decir, se fue corriendo y cuando llegó a la casa, en ese momento dejó caer el objeto hacia atrás. Hasta aquí va a llegar nuestro estudio de hoy. Bezrat Hashem, mañana, Erev Shabbat, viernes, seguiremos con este último capítulo de nuestro Masejet. Que tengamos un Shabbat Shalom, Hizku Imsu, muchas gracias por conectaros y por estar ahí. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.